estamos grabando por si acaso. He visto por ahí un pequeño mensaje en el grupo de WhatsApp sobre el tema de la aplicación SOM. En realidad se ha establecido que efectivamente no es un medio muy seguro, pero no hay mayor connotación. Lo que nosotros estamos manejando aquí es un contenido netamente y totalmente académico. Por lo tanto, no somos pues una empresa donde estemos develando algunos secretos de seguridad empresarial. Así que de ese lado no se preocupen. Todas las universidades estamos trabajando por lo general con esta aplicación. Hay otra, Jitsu creo o algo así, que permite una conexión de tiempo ilimitado, pero aún así creo que solamente permite un máximo de 75 participantes. De todas formas, la que más está dando un buen resultado por la facilidad de uso y aplicación es esta que está aquí. Bien, el día de ayer estábamos hablando ya un poquito sobre los procesos disciplinarios. Vamos a retomar, a ver, vamos a poner la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Caramba, a ver. Pantalla. Ahí va. Entonces, vamos a retomar desde este punto, porque ayer medio que nos enredamos un poco tratando de explicar el procedimiento para las faltas leves. Por eso es que lo vamos a reiterar un poquito a título de retroalimentación a partir de nuestra clase de hoy. Bueno, decíamos, ¿no? Por un lado que las faltas leves, pues por su naturaleza jurídica, son aquellas que tienen una leve connotación o infracción a la norma notarial, ¿no? Hay una responsabilidad disciplinaria, evidentemente, pero son de menor categoría o incidencia, si ustedes prefieren el término. Ahora, estas faltas leves sabemos que es de competencia, ¿no es cierto?, de la autoridad sumariante y que solamente se manejan en una sola instancia. En este tipo de procedimiento para las faltas leves no existe una audiencia como tal. No existe una audiencia como tal, solamente es una correspondencia de ida y venida a la teoría del envío y el reenvío, si recordarán ustedes, ¿no? Entonces estamos ante un posible caso donde la parte afectada, ¿no es cierto?, puede ser a título de ciudadano afectado, pues va a presentar la denuncia contra el notario. Una vez que es presentada la denuncia, se lo va a notificar al notario en un lapso no mayor de 48 horas, ¿no?, para que él esté a derecho y se le va a otorgar el plazo de 48 horas para que él presente solamente sus descargos, ¿no?, referente a ese incidente que ha podido ocurrir, donde lo acusan a él pues de haber cometido pues una falta leve. El sumariante, sin ningún otro trámite posterior, ¿no es cierto?, va a dictaminar finalmente si es que va a sancionar al notario o definitivamente lo va a absolver. El procedimiento es simple, el procedimiento es sencillo, no hay aquí una resolución de apertura, no hay aquí un tema de audiencia para conclusiones y alegatos, no hay aquí un tema de producción de medios probatorios, mucho menos medios de impugnación, ningún medio de impugnación. En este procedimiento, para faltas leves, un proceso simple, un proceso sencillo, el cual acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Es decir, solamente una vez notificado, va a tener 48 horas para presentar todos los descargos necesarios y finalmente presentados los mismos en 48 horas más, directamente la autoridad sumariante pues va a dictar una resolución donde ya puede aplicar una sanción de las establecidas
o caso contrario, simple y llanamente, si es que no ve ninguna infracción, pues lo va a absolver total y completamente. Esta resolución no admite ningún medio de impugnación, ¿no? No nos olvidemos que es un procedimiento en única instancia y donde además, pese a que existe, digamos, en el otro tipo de proceso, el recurso de complementación y enmienda, pues aquí es total y completamente inexistente. Presumimos, pues, que esto es por la naturaleza propia de ese pequeño proceso de única instancia referente a una falta leve. Doctor, ¿Sí? buenas noches. Disculpe. ¿Y dónde queda pues, entonces el debido proceso? O sea, porque yo... Sí, evidentemente el procedimiento está establecido en esa forma, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que por ahora estamos hablando de un procedimiento para absolver el tema de las faltas leves, ¿no? No debemos olvidar que la sanción, por ejemplo, va desde una simple llamada de atención hasta una sanción pecuniaria de un salario mínimo nacional. O sea que el importe o el daño o el perjuicio que va a sufrir el notario por la comisión de esa falta es de bajo costo, ¿no es cierto? Por ello, sí, evidentemente hay varios escritores que se han pronunciado en el mismo sentido que usted dice, ¿no es cierto? Que cómo es posible que no exista ni siquiera una doble instancia o cómo es posible que ellos hagan de juez y parte, ¿no es cierto? A raíz de que ellos también están facultados para presentar las distintas denuncias por las inspecciones que supuestamente hacen pues a título de control y fiscalización. ¿No? Lastimosamente no hay otro mecanismo distinto y seguramente pues cuando ocurra el caso, no nos olvidemos que nuestra ley es relativamente nueva, pues no va a faltar la parte afectada que va a decidir pues plantear una acción de amparo o quién sabe hasta de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? A raíz de que como usted dice, puede haber, no en todos los casos, pues un quebrantamiento al debido proceso por quedar el notario en indefensión. Pero por ahora estamos hablando solamente del proceso simple y sencillo, prácticamente de puro derecho, ¿no es cierto? Que sería para imponer una sanción producto de la comisión de una falta leve. Por eso es que aquí ni siquiera hay audiencia, por acá no hay alegatos, no hay conclusiones, no hay ni siquiera una resolución de apertura o rechazo. Directamente es una resolución que va a optar por sancionar o que va a optar por dejar al notario sin ninguna responsabilidad, toda vez que no se han encontrado ningunos indicios. Por ahora estamos comentando las faltas leves, pero por supuesto, no, el día de ayer precisamente veíamos que la reincidencia de una falta leve en la misma gestión, pues ya es considerada la comisión de una falta grave, ¿no? Entonces sí hay, como usted dice, hay un perjuicio a futuro si es que vamos a tener o tropezar con el mismo problema dentro de la gestión, ¿no? Por lo demás, quedará ahí como antecedente, pues las llamadas de atención y en algún momento pues toda esa documentación, todo ese expediente que tenga el notario pues va a pesar pues por, quién sabe, por una posible remoción del cargo, ¿no? Es así, pero tiene que haber pues un control, tiene que haber una fiscalización, ¿no? Por lo pronto la sanción no es importante, pero de ser reiterada sí se convierte en importante porque ya es una falta grave. Bien, entonces por un lado tenemos ese procedimiento que está establecido para las faltas leves.
Ahora sí, vamos a ver el procedimiento que está establecido para las faltas graves. Este es un poco distinto, ¿no es cierto? La denuncia va a poder ser presentada por cualquier persona que sea afectada, ¿no es cierto? Es decir, que haya surgido un tema de daño, eh, qué sé yo, patrimonial o no, por la negación del notario o los malos tratos con discriminación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la legitimación, estamos hablando de ese vínculo jurídico que hay entre la parte afectada y la pretensión que tiene dentro del objeto del proceso. Lo que quiere decir que estamos hablando de ese interés directo que tiene la parte por participar dentro de ese proceso. Asimismo, la denuncia también no solamente puede ser presentada por la persona afectada, sea natural o jurídica, sino que también puede ser presentada por la propia DIRNOPLO, ¿no? O la dirección departamental. Ahí se vuelve todavía más complicado, como decía hace algún momento nuestro colega que estaba participando, pues es una cuestión muy sui generis, lo diremos así, bajo el entendido de que ellos se van a convertir tanto en juez como en parte, porque por un lado están presentando la denuncia y por otro lado es la misma institución la que se va a encargar de ventilar y ver pues esa denuncia, ¿no? Decíamos que estas denuncias pues son productos de los controles rutinarios que hay a título de fiscalización para, por sobre todo, pues tener un servicio eficiente por parte de los notarios hacia la sociedad. Bien, la autoridad sumariante tendrá el plazo de 4 días para dictar un auto de apertura o rechazo indímine por ser manifiestamente improponible. Esos 4 días se van a subdividir más adelante, enseguida vamos a ver. Lo que quiere decir que en estos 4 días todavía va a estar en vilo sobre si o se va a dar una resolución de apertura o si por parte contraria pues directamente se va a rechazar porque no se encuentra ningún fundamento por ser total y completamente improponible. Decíamos el día de ayer que es una de las novedades que tiene igual la autoridad jurisdiccional, el de rechazar procesos por ser eminentemente improponibles. Imaginamos pues que posiblemente no se adecua a una de las causales taxativas que están ahí expresadas pues en el artículo 105 de la ley del notariado. Eso para las faltas graves o 106 para las gravísimas, ¿no? Bien. En estos 4 días se van a dividir de la siguiente forma. A ver, por un lado, de forma previa al dictado del auto de apertura, la autoridad sumariante citará dentro de las 24 horas al notario denunciado. Esto para que se le solicite pues la presentación de un informe que prácticamente es donde va a establecer algunos descargos, ¿no? Ese informe va a tener que ser pues remitido de vuelta en un plazo de 24 horas. De los 4 días que tiene para emitir la resolución, uno se va a ir citando y otro se va a ir esperando a que presente su informe el notario que ha sido denunciado. Posteriormente a ello, la autoridad sumariante en las próximas 48 horas va a determinar, va a sacar pues la emisión, ya sea de la admisión del proceso, o sea, la apertura, o en su caso del rechazo. Hay un punto muy interesante que establece aquí la norma. Establece que el notario en este lapso de los 4 días que están ahí transcurriendo, ante la citación al notario de la denuncia hasta que él presente en 24 horas sus descargos y los 2 días que aún tiene, ¿no es cierto?, como autoridad sumariante para dictar esta resolución, él puede pues hacer algunas diligencias para recabar más datos fehacientes, para tener una seguridad fidedigna, si vale el término, para poder definitivamente, ya sea iniciar la apertura del proceso dictando la resolución o en su defecto pues dictar una resolución donde directamente decida nomás rechazar dicha denuncia. Bien, por un lado. Por otro lado, finalmente, si es que se decide, ¿no es cierto?, dictar la apertura del proceso, pues la autoridad sumariante va a abrir una etapa probatoria. Aquí se va a abrir un término de 10 días. El cómputo va a ser, no es un plazo individual, es un plazo común a las partes, es decir, que va a correr a partir de que se haya notificado con la apertura de esta resolución
pues a partir de la última persona que ha sido notificada. Es más o menos lo mismo que ocurría, no sé si recuerdan ustedes, en el antiguo proceso ordinario, ¿no es cierto?, el proceso civil, donde se daba igual una etapa probatoria y el término para ofrecer prueba, bueno, generalmente se establecía creo los 40 días de apertura de la etapa probatoria y los primeros 5 días eran para ofrecer prueba, ¿no? Y se computaban a partir de la última notificación de las partes. Ahora bien, aquí hay muchos vacíos jurídicos, porque por un lado solamente habla de ofrecer y producir. ¿Eso qué conlleva? Para producir pues los medios probatorios estamos presumiendo de que tiene que instalarse pues una audiencia. Sino de qué otra forma podríamos estar hablando de una producción de medios probatorios. Si hacemos una comparación con el antiguo Código Procesal Civil, cuando íbamos a producir, qué sé yo, el tema de una inspección judicial, una declaración testifical, una confesión provocada, pues necesariamente era en audiencia, ¿no es cierto? Entonces, el código, o perdón, la ley del notariado, aquí habla de una sola audiencia, donde la misma sería ya simplemente para hacer pues algunos alegatos y conclusiones finales, nada más. No habla de que esa audiencia sería para producir los medios probatorios, que a mi criterio sería lo más pertinente, ¿no? Al parecer hay pues una falta de técnica legislativa en la presente ley porque la misma no es muy clara y eso que nuestro país supuestamente adopta para el fenómeno de la codificación o elaboración de leyes pues un idioma simple y sencillo, ¿no? Pero lamentablemente pues la figura no es la que se ve en los hechos. Es que hay varias interpretaciones. Si ustedes revisan, por un lado, podemos interpretar lo siguiente. Bien, sale la resolución de admisión y tengo 10 días, dice, para ofrecer y producir, ¿no? La prueba. Vamos a introducir toda la prueba necesaria, las partes que están ahí, el notario afectado, la parte denunciante. Posteriormente, dice, la autoridad sumariante en los próximos 3 días señalará día y hora de audiencia para que las partes emitan sus alegatos y conclusiones. ¿Qué nos hace suponer eso? Eso nos hace suponer, por un lado, de que, uno, vamos a ofrecer todos los medios probatorios y dos, se tiene que fijar audiencia para producir esos medios probatorios, de ser necesario, porque no todos los medios probatorios necesariamente se producen con una audiencia. Puede que cursen solamente simples documentos, prueba documental, y entonces es más o menos como un proceso de puro derecho, no hay necesidad de estar instalando audiencias para producir esa prueba. Ahora, si tenemos otros medios probatorios, como ser una inspección judicial, como ser alguna prueba pericial, ¿no es cierto? Como ser declaración testifical o confesión provocada, pues esos medios probatorios necesariamente tienen que hacerse con la celebración de una audiencia o quién sabe más audiencias. Lo malo es que el procedimiento pues no establece nada y por ende tenemos que irnos por analogía y por temas de vacío jurídico a aplicar lo que dice pues el Código Procesal Civil, ¿no? ¿Y por qué el Código Procesal Civil? Pues porque es la norma supletoria general, ¿no es cierto? Es parte del derecho común, donde todas las normas, por más que no hayan artículos que hablen sobre su aplicación en supletoriedad, pues se tiene que hacer, ¿no? Porque les comento esto, es que la ley General del Trabajo y el Código Procesal Laboral, ¿no es cierto? Sí tiene un artículo específico que remite en caso de vacíos, pues la aplicación del Código Procesal Civil. Aspecto que no pasa con otros cuerpos normativos, como ser el Código Niña, Niño, Adolescente o como ser el Código de las Familias y el Proceso Familiar. No hay el artículo en cuestión, entonces cuando tú quieres aplicar algo del Código Procesal Civil, el juez te dice, te cierra la puerta y te dice, oiga, momentito, ubíquese, esto es materia familiar, ¿no? Pero cuando tú le dices al juez, ¿y cómo hacen con la compulsa? Aplicamos lo que dice el Código Procesal Civil, entonces no hay un criterio uniforme. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que el derecho civil es pues el derecho común, es prácticamente la Biblia del derecho. No tenemos que olvidarnos nosotros que si vamos a hablar de un tema procedimental, pues la norma de procedimiento civil es pues la más amplia,
la más regulada, la más desarrollada, la más descrita y estudiada, y por ende tiene que ser utilizada y empleada en estos casos. Ahora vamos a tener muchos problemas porque se va a dar una interpretación pues muy subjetiva y no va a ser aplicado en un mismo sentido pues en todos los lugares. Por ejemplo, no va a faltar el que diga, no, aquí es producir prueba ofrecer todos los medios probatorios y luego se va a fijar la audiencia que establece la norma en los próximos 3 días. Esa es para producir los medios probatorios, esa es para hacer los alegatos y las conclusiones y nada más. Que debería ser así, considero, por un tema de concentración, eventualidad, celeridad y economía procesal. Pero aquí más bien deja abierta la bisagra a que vamos a hablar de dos audiencias, como ocurre en el proceso ordinario, ¿no? Podríamos estar hablando de una audiencia que va a ser solamente para producir los medios probatorios, si es que, reitero, les digo, hay la necesidad de producir alguna prueba en específica, y de lo contrario, simple y llanamente, pues vamos a ir a la única audiencia donde se va a realizar, ¿no es cierto?, la emisión de los alegatos y las conclusiones. Sí. Tendría que ser pues porque es la norma específica, ¿no es cierto? Primero tendríamos que buscar ahí y en caso de no encontrar nada ya recién nos iríamos pues al Código Procesal Civil, ¿no? Ese... No, en mi criterio sí se aplicaría, ¿no? Porque por último son procedimientos administrativos los que estamos viendo, ¿no? Tendría que aplicarse. Pero hay que ver cómo va a analizar esto el sumariante, porque finalmente no se olvide que acá el director del proceso pues va a ser el sumariante, ¿no? Ahora, el tema de la prueba. Ayer estábamos analizando un poquito y justo se acabó pues nuestra clase, ¿no es cierto? Es importante que nosotros como abogados, quién sabe ya o el día de mañana como notarios de fe pública o quién sabe también como autoridades sumariantes, tenemos que saber la forma de la valoración de los medios probatorios, ¿no? Por un lado, el tema de su proposición, que ya sabemos que esto tiene mucho que ver con su pertinencia, ¿no es cierto? Y además de establecer, pues, qué estás tratando de demostrar con un determinado medio probatorio. Hablábamos ayer de la prueba documental, ¿no es cierto? Donde decíamos que prueba documental no solamente es aquella que está establecida de forma escritural, ¿no es cierto? No solamente es instrumental, sino que también la prueba documental es también pues material. Decíamos que es muy importante porque el notario se supone, al menos la mayoría aquí por no decir todos, pues en sus oficinas están con cámaras porque precisamente se están cuidando pues de que sus auxiliares pues estén realizando un adecuado trabajo y de que no pase nada extraño en sus oficinas. Entonces, se va a producir ese tipo de prueba. Les decía el día de ayer, antes que se corte la comunicación, que estamos hablando de la prueba documental material. Y la prueba documental material consiste pues en las imágenes, en las grabaciones, en los sonidos, en las fotografías. Eso es prueba documental material, no tiene otro nombre, ¿no? Y a veces nos cerramos a la idea de que la prueba documental solamente son aquellos que tienen el instrumento de la escritura. ¿Cómo va el tema de la tasación? La valoración, ¿no es cierto?, de los medios probatorios. El sumariante pues tiene que aplicar lo que establece la norma, ¿no? La forma de valoración de los medios probatorios. Ya sabemos que un documento público o un documento privado reconocido en firmas y rúbricas, pues esto está en base a una tasación legal. Es un aspecto que critican bastante los penalistas. Dicen, no hay la judicialización de la prueba, dicen algunos, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué dicen eso? Porque la norma le dice al juez, en este caso le va a decir al sumariante, cuánto vale ese determinado medio probatorio. Como decirle, esto es 10 sobre 10 y vos no tienes opinión sobre esto y valoras como 10 sobre 10. Pero ahora es importante en el tema de la otra prueba documental que les comento, aquella que es material.
cómo va a valorar, ¿no es cierto?, el sumariante la presentación de las imágenes de las cámaras de seguridad o fotografías o de sonidos o grabaciones. Eso tiene que hacerlo pues en base a lo que es la tasación no legal, sino la tasación en base a lo que es la sana crítica. La doctrina da sus parámetros, decíamos el día de ayer. La prueba documental generalmente es prueba preconstituida porque es aquella que ha sido generada, ¿no es cierto?, antes pues de que se inicie todo el proceso, ¿no? Mientras que y está considerada, por cierto, si estamos hablando de una tasación legal, pues como una prueba plena, ¿no? Y el resto de las pruebas, pues está considerada en base que tiene una tasación a lo que es la sana crítica, pues tiene una tasación o considerada como una prueba semiplena, ¿no? Alguna vez hemos estado en audiencias y ustedes como notarios tienen que saber. Sí, dígame. Sí, efectivamente, tiene toda la razón del mundo, doctor, ¿no? Por eso es que no por ello no la vamos a presentar. ¿Qué nos va a quedar? Que el juez la valore en base a lo que es la sana crítica, ¿no? Eh, Recuerdo yo un día les comentaba, es que nos falta a nosotros un poquito, a todos, por supuesto, pues tratar de leer cada día más para ser mejores abogados, ¿no? Yo estaba en una audiencia donde presento un documento de alquiler, un documento privado, y no tenía reconocimiento de firmas y rúbricas. El cliente lo llevó así, ¿no? Y lo estábamos presentando por la premura del proceso y la audiencia. Entonces el juez agarra y el abogado de la parte contraria me dice, pero esto no tiene pues ningún valor legal, no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas. Aplicamos el mismo criterio, ¿no? Ese documento, o sea, sí es válido, es prueba, pero semiplena. Lo propio vamos a decir de las imágenes que vamos a presentar sin las certificaciones de esa institución que usted dice policial, pero es que no nos da el tiempo, ¿no? Y si es que lográramos suspender la audiencia en un tema de analogía, ¿no es cierto?, lo que establece el artículo 368, quién sabe, del Código Procesal Civil, donde si hay prueba que falta producir, pues se suspende la audiencia complementaria porque el juez ya va a dictar sentencia, se puede suspender por única vez, pues de darse el tema de la suspensión igual va a ser muy complicado porque como usted dice, ellos tienen recargadas tareas y es imposible que lo hagan en un término tan corto, ¿no? Y este proceso sumariante precisamente se caracteriza por ser violento, rápido e inmediato, ¿no? Entonces no queda más, no por ello no lo vamos a presentar, le decía, tenemos que presentarlo así y lo tendremos pues que respaldar con otros medios probatorios como ser la declaración testifical, quién sabe, de personas que estaban ahí justo buscando el servicio notarial o quién sabe, con una confesión provocada también. Es decir, tenemos que apoyar esa prueba mediante otros medios probatorios, pero no es que no vale, eso sí tiene un valor, como le digo, y es el sumariante el que le va a poner valor y tiene que apoyarse, como establece la doctrina, de otros medios probatorios a título de semiplena y tratar de buscar un resultado común, ¿no? Lo escucho.
Muy interesante las preguntas que usted me hace. Miren, incluso en materia civil algunos desconocen que no tanto la confesión provocada, sino más la declaración testifical, pues es un deber jurídico que tenemos todas las personas de cumplir con ella. Y la citación que te pueden hacer a ti como testigo tiene carácter de, no solamente es una citación, sino que tiene carácter de emplazamiento. Lo que quiere decir que si tú no te vas a presentar voluntariamente, pues te van a llevar enmanillado posiblemente con el uso de la fuerza pública, pero no es que estás siendo arrestado ni detenido, solamente vas a ser conducido gentilmente a donde la autoridad que te está llamando para pues prestar tu declaración, ¿no? Pero imagínense pues cómo va a declarar aquella persona que va a ir enmanillada y a la fuerza. Por eso yo siempre les digo a los colegas, a mis estudiantes, algunos todavía que no han salido, pues el tema de los testigos, tú tienes que tener un buen acuerdo con el testigo para estar evitando el uso de estos manejos pues coercitivos, ¿no? Es un procedimiento disciplinario. Se podría intentar pues intimar, ¿no? Al testigo para que concurra de forma coercitiva, pero no hay pues, ¿cómo le explico? No hay una responsabilidad tan directa, no es lo mismo que un proceso ordinario, pero podríamos intentar, le digo, podríamos intentar que sea bajo la amenaza de conducirlo pues con el apoyo de la fuerza pública. Finalmente la autoridad sumariante es pues una autoridad, ¿no es cierto? Está ejerciendo cierta jurisdicción sobre ciertos tipos de procesos y los que están involucrados pues tienen que concurrir por ese deber jurídico que tienen de contribuir, ¿no? Y cooperar. Podríamos intentar, no sabría yo responderle si es que tiene esa potestad o esa jurisdicción de manejarlo de esa forma, es decir, policía, vaya y tráigalo. No puedo responderle con certeza, pero podríamos intentar a título de analogía. Lo mejor sería no encontrarse en esa situación y dialogar bien con el testigo para que te pueda servir pues en tu proceso, ¿no? Eso es lo más saludable. Bien, ok. Les decía, bueno, pasaremos ya este tema. Eh, una vez que se dé los 10 días del ofrecimiento y la producción, son dos etapas. Una cosa es ofrecer prueba y fíjense, no estamos cerrando la puerta a que si no lo has hecho en tu denuncia o si no lo has hecho en tus descargos, tú ya no puedes ofrecer más medios probatorios. No, no dice eso, ¿no? Lo que quiere decir que en cualquier momento, bueno, hasta ese momento tú puedes ofrecer pues todos los medios probatorios pertinentes. Una cosa es el ofrecer y otra cosa es la producción. Cada uno de esos medios probatorios los vas a llevar a producción. Imagino yo y presumo sí o sí esto tiene que ser mediante una audiencia. La otra audiencia que no la veo muy coherente, ¿no es cierto? Una vez que ya hayan ofrecido todos los medios probatorios y producidos en los 10 días, el sumariante va a fijar día y hora de audiencia 3 días después para que las partes realicen sus alegatos y sus conclusiones. Y aquí también hay un tema que deja la puerta abierta, ¿no es cierto? A raíz de que no sabemos qué resolución va a dar el notario. No es como ocurre en el proceso civil donde por lo menos ya te dan la parte resolutiva. O sea, tú ya sabes si has perdido o has ganado. Aquí solamente se habla de alegatos y conclusiones y nada más. De ahí ya la resolución final va a llegar pues mediante sorpresa, ¿no es cierto? En los próximos 3 días, una vez que que culmine la audiencia, pues se va a fijar en los próximos 3 días una audiencia donde se va a dictar la resolución final. Y perdón, ni siquiera es con audiencia, solamente dice que se va a dictar la resolución final y la cual pues tiene que ser notificada en la oficina del notario, si es que todavía está trabajando, si no hay que buscarlo en su domicilio real. Más adelante vamos a ver el tema de las notificaciones que tiene una similitud muy interesante con el Código Procesal Civil. Pero por ahora, muchas críticas a este procedimiento, audiencias que no están claramente señaladas, otra audiencia intermedia ahí que parece ser la única que tampoco se la ve muy fructífera ya que solamente es para alegatos y conclusiones. Se supone que eso debería hacerse por el principio de inmediación y concentración y eventualidad en un solo acto porque así la autoridad sumariante está fresca, los notarios están frescos, los abogados están participando también y es más fácil hacer una conclusión, pero así está establecido, ¿no? Por último,
Sí, lo escucho. Se corta en cualquier momento, pero lo escucho.